Así comenzamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña José Enrique Robles y Trina Acevedo. Bueno, ya la semana empieza muy convulsa con esto que ha afectado tanto a Turquía como a Siria. Buenos días. Este terrible sismo que ha sorprendido a los turcos y a los sirios en horas de la madrugada de este lunes y deja gravemente una situación delicada en la zona y víctimas humanas que lamentar. Todavía es una cifra que puede cambiar e ir aumentando lamentablemente al pasar las horas. Así es, se encuentran las labores de rescate en ese momento y pues se estima que esta cifra podría aumentar tanto de fallecidos como de heridos. Así comenzamos Noticias Globovisión Internacionales, @internacionales_GB. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que se encuentran realizando las labores de búsqueda y rescate de las víctimas y otros seres humanos afectados por este sismo que ha sorprendido hoy tanto a Turquía como a Siria. También ha calificado el terremoto como el mayor desastre del último siglo. Esta noche a las 4:17 nos sacudió el mayor desastre del siglo, después del terremoto de Erzincan de 1939. El centro del terremoto se ubicó en el distrito de Pasarsi de Kahramanmaraş y la magnitud del terremoto, según la última evaluación, se midió en 7,7 y se sintió en un área amplia. Hemos priorizado las operaciones de búsqueda y rescate. Actualmente, 9.000 personas están involucradas en las operaciones de búsqueda y rescate. Este número aumenta constantemente con aquellos que llegan a la zona del terremoto desde el exterior. Se están estableciendo contactos con nuestro país en relación con la ayuda internacional. Además de la OTAN y la Unión Europea, hemos recibido ofertas de asistencia de 45 países. Y es por eso que la Unión Europea se ha comprometido a enviar equipos de rescate a Turquía en medio de esto que se está viviendo en este momento, que está en desarrollo. Y esta información la ha dado a conocer el portavoz de la Comisión de la Unión Europea, Valas Ujbari. Veamos más detalles. De la noche a la mañana, como saben, un poderoso terremoto golpeó a Turquía e impactó también a la vecina Siria. Desafortunadamente, esto ha seguido por un segundo terremoto poderoso a solo unos momentos. Ahora Turquía, en este contexto, ha activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea. Y la Unión Europea ha respondido de inmediato. Nosotros hemos movilizado más de 10 equipos urbanos de búsqueda y rescate de varios Estados miembros. Ahora la Unión Europea ha activado el sistema satelital Copernicus para brindar servicios de mapeo de emergencia a las autoridades turcas. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos en contacto con las autoridades turcas y coordinaremos el apoyo adicional según sea necesario. Ahora lo más importante es que la Unión Europea también esté lista para apoyar a los afectados en Siria a través de sus programas de asistencia humanitaria en curso. El portavoz aseguró que al menos 13 Estados miembros han ofrecido equipos de búsqueda y rescate para ayudar en las tareas de salvamento que se llevan a cabo en Turquía y Siria. Bruselas informó de la rápida movilización de 10 unidades procedentes de Bulgaria, Croacia, Checa, Francia, Grecia, Países Bajos, Polonia, Rumania, para apoyar a los socorristas sobre el terremoto en las primeras tareas, según ha avanzado así el portavoz en la rueda de prensa diaria de la Comisión. Y en el caso de Siria, la ONU trabaja para coordinar asistencia en áreas afectadas por el seísmo. Así lo reseña Swiss Info en su sitio en internet. Lo vamos a leer a continuación los detalles. La Oficina de Naciones Unidas en Siria afirmó este lunes que está trabajando para coordinar la asistencia en todas las áreas a su alcance en Siria, dentro de las provincias afectadas tras el devastador terremoto con epicentro en Turquía de una magnitud de entre 7,4 y 7,7 que ha causado la muerte de más de 1.000 personas en ambos países. Citamos lo que dijo la ONU en el país árabe a través de su cuenta en Twitter. La ONU en Siria expresa sus más profundas condolencias y solidaridad a todas las personas afectadas por el terremoto de esta mañana y ya está trabajando para coordinar la asistencia en todas nuestras áreas de alcance en Siria dentro de las provincias afectadas de Alepo, Hama, Idlib y Latakia. Así lo ha dicho la ONU, lo reseña Swiss Info en su sitio en internet.
y un sismólogo de la Universidad de Londres explicaba que todo esto que se vivió en Turquía y también en Siria ha sido un escenario de varias cosas. Turquía es uno de los países más afectados a la hora de los terremotos, pero también hay un tema de infraestructuras. Veamos más detalles de esta información. Así que hay dos fallas principales en Turquía. Una es la falla del norte de Anatolia, que es la parte norte del país, al este de Estambul. Y esta es la región donde se han registrado muchos de los terremotos más grandes en las últimas décadas. Y el peligro sísmico de Estambul ha sido una gran preocupación. Podemos decir con seguridad que habrá decenas de miles, si no cientos de miles de réplicas. Esperamos que la mayoría de ellas sean pequeñas y no causen daños, pero lamentablemente todavía existe la posibilidad de fuertes réplicas. Posiblemente si este terremoto hubiera ocurrido debajo de un país más desarrollado, donde hay códigos de construcción más estrictos, en algún lugar como Japón, por ejemplo, que tiene muchos terremotos grandes, tal vez el daño habría sido mucho menos generalizado. Creo que todavía habría algunos edificios colapsados. Eso es común en la mayoría de los terremotos, pero creo que no habríamos tenido una devastación tan generalizada y la gran cantidad de edificios colapsados como hemos visto en Turquía. La opinión de un especialista en el tema en torno a este terremoto que ha devastado tanto a Turquía como a Siria. Vamos a ver otros detalles, en otros casos también los temblores del potente sismo que sacudió a Turquía y a Siria también se sintieron en Groenlandia, esto según lo anunciado por el Instituto Geológico danés. La sismóloga Tine Lancer indicó que los fuertes temblores en Turquía fueron claramente registrados por los sismógrafos en Dinamarca y en Groenlandia. Añadió que las ondas del sismo llegaron a la isla danesa de Bornholm unos 5 minutos después del inicio del temblor y a Groenlandia la onda llegó unos 8 minutos después para luego propagarse por todo el territorio. La experta informó sobre 2 sismos y varias réplicas en Dinamarca y Groenlandia. Y el Papa, por supuesto, ya ha reaccionado también a lo que está sucediendo y todas las víctimas que este terremoto ha provocado. Lo revisamos desde la agencia Prensa Libre. El titular que tenemos en pantalla nos dice: Papa manifiesta su profunda tristeza por el terremoto en Turquía y Siria. El Papa Francisco manifestó su profunda tristeza por el devastador terremoto en Turquía y Siria que ha dejado hasta el momento alrededor de 1.500 y 1.800 fallecidos. El Papa Francisco manifestó su profunda tristeza al enterarse de la enorme pérdida de vidas por el terremoto en estos dos países. Según escribió un telegrama de pésame y así envió un nombre del pontífice por el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y divulgado por la oficina de prensa de la Santa Sede. Parte de las informaciones que a esta hora se generan en el sur de Europa y parte del Medio Oriente con este devastador terremoto que ha afectado desde horas de la mañana de este lunes en sus horas locales tanto a Turquía como a Siria. Y precisamente hablábamos del Papa, también ha sido noticia en estos últimos días. Así es, hablábamos en este momento sobre las reacciones del Papa y nosotros al regreso de Noticias Globovisión Internacionales vamos a abordar cómo ha sido esta gira y su importancia durante esta gira de 6 días tanto en Sudán del Sur como en República Democrática del Congo. Ya regresamos.